Después de discutir el tema de la unidad familiar, Pablo profundiza en una de las categorías de unidad más controvertidas y difíciles, que es la unidad entre generaciones y la unidad entre grupos sociales. Para estas situaciones, Pablo sabiamente nos da la solución. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Entonces acompáñame en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola amigos, quiero enviarte un saludo fraterno y un abrazo para ti, que cada semana nos acompañas en estas reflexiones que obtenemos de la lección de escuela sabática. Sin duda alguna, el Señor está guiando nuestro conocimiento, nuestro crecimiento espiritual con estos maravillosos temas. Como siempre, quisiera invitarte a seguir compartiendo estos videos con tus hermanos de iglesia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus contactos en general, si así lo prefieres. Comparte y coméntanos, quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema. En esta ocasión vamos a dividir el repaso tan solo en dos secciones. ¿Está bien? Primero vamos a hablar acerca de la unidad entre generaciones y luego vamos a hablar de la unidad entre clases sociales. Hablemos de la primera sección, la unidad entre generaciones, es decir, entre padres y los hijos. Leamos los primeros versículos de esta perícopa, de esta sección. Está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La orden es simple. Los niños deben obedecer a sus padres. Esto no significa que los niños tienen solamente la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia. Y esto es fundamentalmente uno de los trabajos más importantes que tienen que hacer los padres. Padres, no necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer, porque cada uno de ellos ha heredado la naturaleza pecaminosa. Ellos saben desobedecer. Pero sí debemos esforzarnos para que lo primero que aprenda un hijo es aprender a obedecer. Cuando un padre le enseña a su hijo la obediencia, el niño crece sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entienda e incluso cuando no quiera. El apóstol nos da dos razones para que un hijo obedezca a su padre. Primero dice, deben obedecer en el Señor. Esto significa que su obediencia es parte de su vida cristiana. Es una forma de depender de Dios. Y segundo, simplemente porque es justo. Así dice Pablo, que un niño obedezca a sus padres es justo. Dar honra a tu padre y a tu madre puede cambiar a medida que pases a la edad adulta, pero el principio siempre sigue siendo el mismo. ¿Qué significa esto? Significa que el hijo adulto ya no le debe obediencia a sus padres, pero sí les debe honra. Ahora, hablando de los padres, el versículo 4 decía, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. La obediencia obligatoria de los hijos coloca a los padres en una posición en la que pueden llegar a abusar de su poder. Por eso, los padres deben poner freno a su autoridad en ciertas ocasiones.
No deben agobiar a sus hijos con una severidad que los introduzca en el enojo, en la ira. Este tipo de crianza severa a lo que Pablo critica era normal en la sociedad de esos días. Cuando Pablo introduce este nuevo conocimiento del Evangelio, introduce la importancia de los sentimientos de los niños. Y pensar en los sentimientos de un niño para ese tiempo era algo que nunca se había hecho, que nunca se había escuchado. Era un pensamiento revolucionario. La sociedad no conocía ese tema. El padre era el que ordenaba a su antojo y el hijo tenía que obedecer. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Cuando disciplinas a un hijo, primero tienes que ser disciplinado tú. Un padre no tiene el derecho a decirle a su hijo que necesita disciplina cuando él primero lo necesita. Otro dato interesante es cuando Pablo dice criadlos. ¿Sabías que esta palabra criadlos es una palabra griega que se usó originalmente para la nutrición corporal? Luego la palabra llegó a usarse para referirse a la nutrición no solo del cuerpo, sino también de la mente y también del alma. Es decir, la responsabilidad de un padre para con su hijo no se limita con traer el dinero para tener alimentos en casa. No se limita con pagar los estudios de un colegio. No se limita con pagar los estudios universitarios. La responsabilidad de un padre es alimentar todas las necesidades de sus hijos, las necesidades físicas, las necesidades emocionales y las necesidades espirituales. Sí, esta tarea es quizá la tarea más difícil que hay debajo de los cielos. No en vano Dios comparó su tarea de cuidar a la humanidad con la tarea que realiza un padre, buscando suplir todas nuestras necesidades. Escúchame, pídele a Dios que te ayude a ser un buen padre. Pídele a Dios que te ayude a guiar a tus hijos con amor y disciplina. Pídele a Dios que te dé fuerzas para suplir todas las necesidades de tus hijos, y no solo económicas, sino también necesidades emocionales y las necesidades espirituales. Hablemos ahora de la unidad entre las clases sociales. Es sorprendente lo que Pablo menciona a los amos y a los esclavos cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate los hogares, las casas donde se leían estas cartas, porque sus casas, los hogares eran las iglesias en ese tiempo. Allí estaban sentados los amos y junto a sus esclavos con sus hijos en la misma banca. Pablo no aborda esta temática como un reformador, un revolucionario social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes, que aconseja el cómo afrontar las realidades que ya existen. Pablo proyecta una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente como persona, y él sabía, por supuesto, que luego podría tener resultados más amplios, positivos en la sociedad en general. Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel personal y local, es decir, primero en las familias. ¿Y qué dice Pablo? Pablo pide a los esclavos, a los esclavos cristianos, que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia. Fue muy claro en decirles a los esclavos también que no colocaran a sus amos en el lugar que le corresponde a Cristo. Ahora, ¿cuáles son los consejos para los amos? A ellos se les dice que deben hacer lo mismo que hacen los esclavos con ellos. ¡Qué interesante! Además, no amenazarlos, tratarlos con dignidad,
recordar que ante Dios no hay diferencias, que deben unirse y adorar juntos en la iglesia, que actúen con cortesía en sus relaciones mutuas, que deben tratarse unos a otros como Jesús los trata a ellos. Sabes, amigo, los consejos bíblicos sobre las clases sociales deben aplicarse en nuestro ámbito laboral. Yo no sé si tú eres un empleado o un empleador. Yo no sé si las personas con las que trabajan son de un nivel social, cultural, alto, o si son personas que nunca tuvieron la oportunidad de tener un título profesional o algo parecido. Pero lo que sí sé es que Dios nos trata igual a todos. Lo que sí sé es que para Dios todos somos iguales. Y si para Dios todos somos iguales, no podemos tratar a nadie con diferencia. Necesitamos respetar y amar a las personas como Cristo nos amó a nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.